empecemos la clase. Y gracias, profe Claudia, por estar aquí acompañándonos en la clase y hablar del conflicto armado interno. Pues es algo que a la larga da tristeza y emoción, estar sabiendo uno un montón de situaciones que pasó Guatemala. Entonces vamos a empezar con los orígenes del enfrentamiento armado interno. Entonces dice que las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes, antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial. ¿Por qué? Porque desde la historia colonial nosotros fuimos no descubiertos, sino invadidos y a la larga también robados. ¿Por qué? Porque la corona española vino a descubrir a través de Cristóbal Colón nuestras tierras y a la larga ellas se las empezaron a adueñar. ¿Cómo se las empezaron a adueñar? Por medio de bulas papales donde los papas les atribuían a ellos que tal tierra descubierta era de ellos. Después empezaron a dar el repartimiento. En cuanto a los indios, quisieron venir y engañar a los indios de que ellos estaban beneficiados y que toda tierra que descubrieran era bendita y que ellos iban a convertir al catolicismo. Entonces venían y les leían estos documentos en español, lo cual los indígenas no entendían por no hablar el español. Entonces, ¿qué empezó aquí? Desde ahí empezamos nosotros con nuestra historia que empezó ¿cómo? A empezarnos a destituir, a quitar tierras para dárselas en poderío a la colonia, a la corona española. Entonces dice que desde 1821, año de la independencia, se configuró un estado autoritario, excluyente y racista que sirvió a los privilegiados. En 1821, el 15 de septiembre, la independencia de la corona española, donde vino Guatemala, después de pertenecer tantos años a la corona española, se independizaron, pero antes de que pasara la independencia de Guatemala, primero se fundó la Federación Centroamericana, donde también empezó México, fue uno de los primeros países que se independizó de la corona española. Entonces luego le siguieron los demás países, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Inclusive se habla de la lamentada anexión a México que se hizo. ¿Por qué? Porque especialmente Guatemala quería ser liberada, ya no estar bajo el dominio español, porque esto no favorecía en nada, porque inclusive se habla también de la encomienda que los españoles hacían. ¿En qué sentido? En que había un grupo de españoles que tenían y gobernaban a un grupo de indígenas para que fueran y cultivaran sus propiedades. O sea, tenían muy marginados a los indígenas, además de haberles robado sus tierras, también los tenían había mucha esclavitud. Entonces, ¿qué hizo? Vino y se quisieron independizar de España. Por eso empezamos con la independencia del 15 de septiembre, aunque la historia siempre dice que el 15 de septiembre no es verdaderamente nuestra independencia, sino que se dio después, pero empezaron la lucha el 15 de septiembre, pero como dice aquí, era un grupo también no formado por un grupo pobre, sino que también parte de terratenientes españoles, criollos, mestizos, porque también lo que hizo fue que los españoles se mezclaban con las indígenas, entonces también de ahí nació el mestizaje. Los criollos, entonces también parte de la gente española, la cual estaba formando este grupo, ¿cómo se llaman? Los próceres de la independencia no solo eran guatemaltecos, eran criollos y mestizos. Entonces también estos eran formados, también tenían un poco de racismo
también estaban en contra de los indígenas. Entonces vino a la larga a ser independencia, pero siempre había una lucha de clases, especialmente en cuanto a las etnias, y por eso se basa mucho en el racismo. Dice que la violencia fue dirigida desde el Estado en contra de los excluidos, los pobres y los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social. Por eso les digo aquí clases sociales, jugaba mucho el Estado, a pesar de que estaba, su función era velar y proteger a la ciudadanía, pero siempre ha estado en ese sentido las clases de igualdad, que siempre hay clases pobres y ricos. El Estado además fue incapaz de lograr un proyecto de nación, mientras las constituciones y los derechos humanos y cívicos explicitados en ellas fueron instrumentos formales violados por el mismo Estado. Ustedes en la historia hemos conocido, y yo también admiro mucho a la Mari porque le gusta leer, sabe mucho, sabe comentar mucho, y ustedes mismos también tienen que venir y recordar cuando se les dimos historia jurídico-social de Guatemala, que empezamos con muchas constituciones. Yo era una de las que, a pesar de que era abogada y notaria, hubo un día que mi hija me preguntó cuántas constituciones hubieron hasta la que está firme. Yo no sabía, no me imaginaba, yo pensé que solo era la de 1985. Y cuando empecé a dar clases, a leer, me di cuenta que nosotros empezamos desde la Constitución de Bayona, Cádiz, que ahí empezamos a tener nuestra primera, las fórmulas, cómo empezar a tener una constitución hasta la de 1985. O sea que hubieron constituciones y tomaron como base la de Bayona, que fue una de las que Napoleón Bonaparte promulgó, pero solo a favor de él, todo era a favor de él. También se hizo la Constitución de 1921, la de 1945, que vamos a hablar mucho de esa Constitución, la de 1956 y la de 1965, y luego se perfeccionó la de 1985. Pero en el conflicto armado la que perduró más y se estuvo viendo más fue la de 1945. Pero estas constituciones, esta constitución, a pesar de que estaba ahí, era violentada, y más que todo empezaban a violar los derechos humanos de cada persona. La realidad histórica de Guatemala se ha caracterizado por un sistema económico que ha privilegiado a ciertas regiones y poblaciones en detrimento de otras, con una alta concentración de tierras y capital en manos de oligarquía. El problema, especialmente en Guatemala, y desencadenó el conflicto armado, fue la tenencia de tierras. ¿Por qué? Porque la tenencia de tierra estaba en pocas manos, estaba distribuida en un grupo de familias, se podría decir, de clase alta, de clase rica, y la demás, y tenían ellas, estaban concentradas la mayor parte de tierra. Y los pobres no tenían ni cómo cultivar, ni qué hacer, porque la posesión o la tenencia de tierras estaba en pocas manos. De ahí se empieza a desencadenar el conflicto armado por la tenencia, distribución y posesión de tierras, que está concentrada en pocas manos. Dice que los antecedentes más próximos del enfrentamiento documentan la forma en que se acumularon las tensiones políticas e ideológicas desde la década de los 40 y principio de los años 50, incluyendo la renovada en 1944, su rápida radicalización. Vamos a llegar y hablar de la revolución de 1944, qué fue lo que desencadenó, pero de ahí empezamos a empezar también cómo fue que la ciudadanía empezó a despertar, a tener sus propias ideas, a buscar una ideología, a tener una idea principal de lucha por sus derechos. El enfrentamiento armado se desencadenó en Guatemala debido a una suma de fenómenos internos, como la caída
arbencismo, el feroz anticomunismo de importantes sectores de la población y de la Iglesia Católica, y la alianza defensiva de militares, empresarios y otros segmentos de la población temerosos del cambio social. La Iglesia Católica es un factor primordial también en el conflicto armado, porque siendo la Iglesia ha tenido siempre un poder desde siempre. Hemos visto el poderío que se dio entre los liberales y los conservadores. Si ustedes se acuerdan de que los conservadores, a mando de Rafael Carrera, le dio mucho poder a la Iglesia Católica, dándoles la mayor parte de terreno. Los liberales, junto con Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, vinieron y le quitaron el poderío a la Iglesia, le quitaron las tierras, quitaron el diezmo, porque Rafael Carrera se tenía que dar el diezmo a la Iglesia. Entonces la Iglesia siempre ha sido protagonista y es una también de las que influye en el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque ella, siendo parte, tendría que ser mediadora en la tenencia, distribución y posesión de tierras, y no era así. Al contrario, sus sacerdotes, sus religiosos, lo que peleaban era más tener concentración de tierra, estar protegidos y tener tierras. No estaban pensando en distribuirla a la gente que tenía más necesidad para poder cosechar. Empecemos con la revolución de 1944. La más mencionada. El descontento contra el régimen de Ubico estaba latente en todas las clases nacionales y llegó a su clímax en 1944, cuando la propaganda política de los países aliados que se mantenían en guerra contra el nazismo, el fascismo de Europa desde 1939, hizo circular más que una de las ideas de libertad que tanto ansiaban los pobres guatemaltecos. Ubico. Pero antes de Ubico estuvieron los conservadores, que ya les dije que nuestro presidente fue Rafael Carrera. Estuvieron los liberales, entre los liberales Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, que se habla de una reforma liberal, que supuestamente Justo Rufino Barrios, aquí es donde nace nuestro cultivo del café, donde se le da más protagonismo al café, porque antes el producto que se cultivaba, si ustedes recuerdan, era la cochinilla, la cual era la que se producía a través de un animalito que daba el tinte, pero vino y la cochinilla dejó en decadencia y se promulgó el café. ¿Qué hizo Justo Rufino Barrios? Apoderarse de grandes tierras, ser un terrateniente de tierras cultivadas por café. Y él tenía a las familias o las ponía a trabajar este tipo de la tierra, también teniéndoles de una forma como esclavizadas para poder trabajar y favorecer tanto a él como a las familias terratenientes. Después nos gobernó Manuel Estrada Cabrera. Este señor también se posesionó de grandes tierras. ¿Qué hizo? Les dio en concesiones a empresas extranjeras sin que pagaran ningún impuesto y que estaban obsoletas y exoneradas por más de 50 años estas empresas, sin venir y cubrir ningún tipo de impuesto, y siempre y cuando favoreciéndolo a él. Luego empezó Ubico. Ubico es un general que hemos oído su historia, que también fue imponente, autoritario, ponía a los presos a trabajar, creó la ley de la vagancia, que toda persona que no trabajara y encontraban en la calle lo ponían a trabajar. Creó el decreto de los jornaleros. ¿Por qué creó este decreto? Porque los jornaleros, mozos o colonos se iban a las fincas a trabajar y tenían que depender y estar bajo de un patrono. Y si uno de los jornaleros se quería ir a otra finca, tenía que pedirle permiso al dueño de la finca.
y todo no había libre expresión del pensamiento, la gente tenía miedo a opinar, a decidir, a irse en contra de este señor. Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron en junio de 1944 estudiantes universitarios y maestros de la capital, desafiaron el poder dictador con una huelga y manifestación pública, a la que pronto se agregaron elementos de todos los sectores sociales. El 25 de junio de ese año, el desconcierto del gobernante llegó al máximo, al hacerse ametrallar a los manifestantes que le pedían renuncia del mando. Ese día cayó muerta María Chinchilla, que ejercía como maestra. Por eso ustedes saben y son conocedores que el 25 de junio se celebra el Día del Maestro por esta maestra que fue víctima, donde viene y estaban haciendo manifestación. Y como dice aquí, Jorge Ubico mandó a que el ejército en plena manifestación empezara a ametrallar y una de las balas alcanzó a esta maestra. Entonces, ahí empezó la revolución del 44. En junio hicieron las primeras manifestaciones estudiantes universitarios, como lo dice aquí, maestros que estaban desafiando ya tanta dictadura que habían porque no había reelección de presidente, él se seguía proclamando ser el presidente de Guatemala, entonces ellos quisieron unirse para poder quitarlo del mando a él. Los movimientos pacíficos de junio derrocaron al dictador Ubico. El triunvirato militar que le siguió en el mando entregó luego la presidencia al general Federico Ponce Baites, a quien la Asamblea Nacional nombró presidente provisorio, pero el general Ponce Baites no tenía intenciones de dejar el mando. ¿Qué es este triunvirato militar? Se formaba una junta militar por 3 integrantes. Entonces, estos 3 integrantes eligieron como Jorge Ubico. Prácticamente lo quitaron del poder. Entonces, estas 3 personas que formaban el triunvirato o la junta militar le dieron posesión por un tiempo al Federico Ponce Baites, pero este señor no quería ser presidente provisional mientras se hacían las elecciones para nombrar al nuevo presidente de Guatemala, sino que él se quería quedar en el poder permanentemente. Entonces, ¿qué pasó? Los ideales del movimiento popular iniciados en junio había encontrado un eco en la oficialidad joven del Ejército Nacional y el 20 de octubre de 1944 se sublevaron junto al pueblo y derrocaron al general Ponce. Por eso ustedes saben que el 20 de octubre es el día de la revolución. ¿Por qué? Porque ese día también hubo otra manifestación para deponer y quitar a este señor, a Federico Ponce Baites. Entonces, por eso también es muy mencionado tanto el 25 de junio de 1944 como el 20 de octubre de 1994, que también prácticamente se quitó del poder al general Ponce. Y dice que como había que nuevamente formar una nueva junta militar, estaba integrada por Torriello, Arana y Arbenz. Ellos formaron este tipo de junta y formaron una junta de gobierno conservando el mando de la República hasta el 15 de marzo de 1945. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que ellos tuvieron el poder, se hicieron nuevas elecciones y llamaron a Juan José Arévalo Bermejo, quien se encontraba en Argentina. Y dice la historia que lo trajeron en un avión privado a Guatemala y la multitud ya lo estaba esperando en el aeropuerto y que le gritaban que él era el nuevo presidente de Guatemala. Entonces ahí le entregaron, hicieron las elecciones y ganó Juan José Arévalo Bermejo. En el tiempo de él hubieron muchas mejoras.
Jorge Ubico le había quitado la autonomía a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos. ¿Y qué hizo Juan José Arévalo? Le dio autonomía a las municipalidades, le dio la autonomía a la Universidad de San Carlos, creó el Instituto de Seguridad Social, el ICS, el Código de Trabajo, empezó con la reforma agraria a favorecer a los campesinos. Entonces también fue un gobierno que estaba favoreciendo a la clase obrera, a los ciudadanos. Se reformó la Constitución de 1945, que fue la que gobernó en el tiempo que estuvo Arévalo. ¿Qué pasó después de Arévalo? Vino y empezamos, le entregó el gobierno a Jacobo Arbenz Guzmán, quien siguió luchando por el beneficio de los campesinos y creó la reforma agraria. ¿Qué era la reforma agraria? El decreto 900. ¿Y en qué consistía el decreto 900? Que las tierras ociosas que tenían la mayor parte de las compañías, incluyendo la Fruit Company, que era la que tenía más grandes extensiones de tierra en Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán hizo que las tierras ociosas que ellas no tenían se los dieran a los campesinos. Los campesinos se les adjudicaron posesiones de tierras ociosas perteneciendo a estas empresas. Jacobo Guzmán durante la reforma agraria creó un banco donde le daban crédito a los agricultores para que pudieran cultivar la tierra. Y hizo también que desaparecieran los arrendamientos forzosos. ¿Por qué? Porque inclusive los campesinos, al no tener tierra, venían y le iban a decir a los terratenientes que les arrendaran tierra. Y estos, además de trabajarle las tierras a los terratenientes, no solo les daban lo que cultivaban en especie y para consumir para su familia, y el resto era para ellos. Jacobo Arbenz, a través de la reforma agraria, hizo que desaparecieran los arrendamientos forzosos. Todo de acuerdo a la reforma agraria y el decreto 900, lo que hizo fue favorecer a los campesinos. ¿Y qué hizo? Detener a las compañías y especialmente a la Fruit Company como una de las grandes terratenientes y parte de grandes caballerías de Guatemala. Tierras que eran de ellas se las empezó a quitar para los campesinos, y eso hizo un gran descontento en contra de Jacobo Arbenz Guzmán, y estos mismos empezaron a querer hacer una rebelión para quitarlo y deponerlo del país, que a la larga pues lo lograron, lo humillaron y lo sacaron de nuestro país, humillado, exiliado, porque estaba a favor de los campesinos. Creó varias escuelas en cuanto a la educación. También ustedes mismos se han de recordar que en el tiempo de Arévalo también se le dio mucho protagonismo a la mujer, porque ya ella podía venir y votar, no que no tenía participación la mujer. También con el gobierno de Jacobo Arbenz siguió la participación de la mujer. Entonces, todo esto hizo que los campesinos, viéndose en la necesidad y viendo que los estaban favoreciendo, porque el Código de Trabajo también fue otra de las mejores que se hicieron por favorecer las labores agrícolas a los campesinos. Entonces, ahí empezó la lucha, porque después que Jacobo Arbenz se fue del país, vinieron otros gobernantes y ¿qué hicieron? Hicieron un decreto, un decreto de la transformación agraria. ¿Qué hizo? Quitarle a los campesinos las tierras que ya les había dado Jacobo Arbenz Guzmán a través del decreto 1551, donde decía que las tierras expropiadas tenían que regresar a mano de los verdaderos dueños. Y entonces, ¿qué pasó? Se empezó a crear la figura de la propiedad privada. En la Constitución de 1945, en el artículo 90, crearon que simplemente tenían que respetar la tenencia y posesión de la persona que tenía el justo título y lo justificaba como propietaria, y que si no era necesidad de quitarle las tierras,
que se mantenía la propiedad privada, únicamente se podía expropiarle a la persona que tenía el título de propiedad privada simplemente por expropiación. ¿En qué sentido? Que fuera a ser de utilidad pública, que fuera a beneficiar a una comunidad, a un municipio para realizar un puente. Simplemente así se podía expropiar la tierra. Entonces ahí empezó el descontento de los campesinos. Las reformas iniciadas por Arévalo fueron continuadas por sucesor, Jacobo Armes Guzmán, ganador de las elecciones siguientes. Su proyecto, una reforma agraria que buscaría aumentar la productividad de las tierras y el nivel de vida de los campesinos, fracasó. Armes proponía la expropiación de tierras improductivas y su aparente cesión en usufructo a campesinos, atacando de forma frontal y en base a expropiaciones a la United Fruit Company. Este movimiento ingresó por la República de Honduras y dio el golpe de Estado en 1954, derrocando a Armes, quien huyó exiliado a Cuba, El Salvador y finalmente a México, donde muere. Consumado el golpe, asumió la jefatura del Estado el coronel Carlos Castillo Armas. A este señor también lo asesinaron porque cobardemente era amigo de Jacobo Armes Guzmán y este fue uno de los principales ayudantes de la Fruit Company para poder derrocar y hacer que Jacobo Armes Guzmán renunciara, porque antes de que se conectaran a la clase estábamos hablando con la Mari, que yo le decía que en el libro de la fruta amarga se narra cuando aviones vienen a Guatemala y en el Palacio Nacional empiezan a bombardearlos. Entonces él decidió y le dijo a su gabinete que iba a renunciar porque no quería que gentes civiles murieran por su culpa. Y él en una radio hizo su renuncia, le habló al pueblo de Guatemala por qué se iba. Y acompañado por este señor, que a la larga, pues después de que él se fue del país exiliado, desnudo, humillado en el aeropuerto, lo sustituyó Castillo Armas, el cual a la larga fue asesinado por sus mismos compatriotas, sus mismos amigos también lo asesinaron y asumió en el poder Idigo Aras-Fuentes. Fue una pugna por el liderazgo político porque entre ellos, entre Castillo Armas como Idigo Aras-Fuentes, se estaban peleando por el poder quién iba a gobernar Guatemala. Y en el gobierno de Idigo Aras-Fuentes dice que se reconocen dos momentos distintos. El primero dice que inició su gestión con un llamado a la reconciliación nacional e intentó desarrollar una política democrática con el lema borrón y cuenta nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que él quería empezar, decía él, de cero, dejando todo lo que había hecho Jacobo Armes Guzmán, pero él siempre favoreciendo a los terratenientes, porque de todos modos las tierras que ya tenían los campesinos se las quitaron y se las entregaron nuevamente a los terratenientes estando él como presidente. Y digo, ahora se inició varias acciones consideradas como gestos importantes hacia la oposición de la izquierda, pues permitió la organización social y el regreso de numerosos exiliados, entre ellos varios dirigentes comunistas. Lo que pasa es que no solo exiliaron o mandaron humillado a Jacobo Armes también, sino que también a un grupo de personas que lo acompañaban a él también se fueron exiliados. Los echaron del país, pero a la larga este señor, para darle a conocer al país o a los habitantes del país que él que quería favorecer o hacer un buen gobierno, les quiso mostrar que iba a regresar a varias personas que habían luchado por los intereses de los pobres que regresaran nuevamente a Guatemala. Pero simplemente era una fachada para seguir engañando a los habitantes porque
La tenencia y la posesión de tierras siempre siguió en pocas manos. Origen de la guerra interna. El triunfo de Fidel Castro y la radicalización del proceso revolucionario en aquel país tuvieron efectos directos en la política guatemalteca, pues Cuba influyó como punto de referencia histórica y política para la izquierda ilegal. Lo que pasa es que los guatemaltecos vieron que Cuba pudo luchar y salir de la esclavitud, y algo bien importante que si la Mari también me ayuda en este sentido es de que el Che Guevara estuvo mucho tiempo aquí en Guatemala. Fue parte también de estar combatiendo las injusticias, pero este señor se fue a Cuba y pudo lograr que Cuba fuera libre y a la larga fuera comunista, fuera de su país fuera igual, que todos fueran iguales, que no hubieran clases sociales, sino que a la larga pues hubiera una comunidad igualitaria para todos los ciudadanos. Y eso les gustó a varios guatemaltecos. Entonces ellos quisieron empezar a tener movimientos, a juntarse la gente para poder luchar y defender sus derechos humanos partiendo de Cuba, donde Cuba se proclamó libre y comunista. Dice que la lucha armada se inició en Guatemala el 13 de noviembre de 1960 tras un fallido levantamiento de militares nacionalistas en contra del poder instaurado por contra la revolución de 1954. En 1960 se empieza el conflicto armado y dura 36 años. Guatemala pasa entre guerrillas, pasa contra el ejército en contra de la guerrilla por 36 años. Luego vamos a ver tantas masacres y violaciones, dice mecanismos de horror que hizo el ejército contra comunidades campesinas indígenas. La mayor parte de la población masacrada fue la indígena. Entonces ahí empieza el conflicto armado desde 1960. Dice que en 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC. Estas Fuerzas Armadas Rebeldes FARC eran formadas por hombres pobres indígenas, que también se forma un grupo que se llama Campesino de los Pobres. Entonces empezaron a formar el primer grupo fue Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, una coalición de movimientos rebeldes que incluía oficiales del ejército y a estudiantes activistas políticos de la izquierda. Estaba formado por personas del ejército que estaban en contra tal vez del presidente que estaba gobernando, de estudiantes. Se llamó el grupo Fuerzas Armadas Rebeldes. Dice que las Fuerzas Armadas Rebeldes adoptaron la teoría guevarista, que quiere decir del Che Guevara, del foquismo, y empezaron a construir su base social en las comunidades campesinas no indígenas del oriente del país. En los años 70 se hizo pública la existencia del Ejército Guerrillero de los Pobres. Estaba la FARC, Fuerzas Rebeldes, dice. Fuerzas Armadas Rebeldes, que estaban formadas por parte del ejército, oficiales del ejército y estudiantes. Y que era el Ejército Guerrillero de los Pobres. Y la otra, Organización de Pueblo en Armas. Eran insurgentes, eran grupos armados que estaban en contra del ejército, llamadas guerrillas, pero estaban formados por estos grupos, la FARC, Fuerzas Rebeldes Armadas, el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, ORP. Eran tres organizaciones que estaban a favor de luchar en contra de los intereses de los pobres. En su momento dice que en el auge de 1978 y 1980 el movimiento guerrillero contó con aproximadamente de 6 a 8,000 combatientes y alrededor de 500,000 de simpatizantes activos en todo el territorio nacional.
En 1982, los grupos guerrilleros y el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo se reunieron para formar un comando único bajo el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteco, URNG. ¿Qué quiere decir? Que las Fuerzas Armadas rebeldes, el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo Armado ORPA, había otro grupo que era el Partido Guatemalteco del Trabajo, se unieron para formar uno solo, el cual nosotros conocemos como URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Este era el grupo que conformaba la guerrilla, junto con los grupos que ya les mencioné, se hicieron uno solo. En 1982, la guerrilla había sido fuertemente golpeada por la represión militar y no fue capaz de proteger a sus simpatizantes en el antiplano rural, quienes se convirtieron en el blanco principal de la contrainsurgencia militar. Conflicto armado desde 1960 a 1996. Los fenómenos del desplazamiento y repoblación agravaron la situación que existía antes del conflicto sobre la distribución desigual de la tierra y las disputas acerca de los títulos. El ejército se apropió también de grandes extensiones de tierra en las zonas de conflicto, muchas de las cuales habían sido abandonados previamente por los desplazados. O sea que los campesinos se iban huyendo y dejando sus tierras solas. Entonces, ¿qué hacían los del ejército? Apropiarse de estas tierras, ya que estaban en abandono por el miedo que tenían los indígenas del ejército, se iban de sus comunidades. Se establecieron las patrullas de autodefensa civil, PAC, dice, fuerzas paramilitares a nivel comunitario, en las que todos los hombres mayores de 16 años tuvieron que prestar servicio. Yo sé que tal vez algunos no se recuerdan, pero estas patrullas de autodefensa civil, aquí también, no se acuerda cómo se le llamaban, Mari, pero tenían otro nombre a pesar de... Expatrulleros o, sí, no, PAC, ¿cómo era? Sí, o sea, son patrullas de autodefensa, pero comisionados también les decía. Eran que habían aquí, por ejemplo, en el pueblo, yo me acuerdo un domingo que venían estos patrullas de autodefensa civil, que también se les llamaba así, o patrulleros o comisionados, formados por miembros de aquí del municipio, corrían a jóvenes para tomarlos de presos y llevárselos para que prestaran el servicio militar. ¿Por qué? Porque el presidente que nos gobernaba era militar y ellos querían que entre más personas o que conformaran el ejército pues fueran más grandes. Entonces estos jóvenes, hombres mayores de 16 años, entonces venían y aunque no quisieran ir a presentar el servicio militar, ellos se los encontraban en la calle, se los llevaban. Entonces había las familias pues trataban de proteger a sus hijos menores que no salieran a las calles, pero como a veces no avisaban que iban a hacer algún patrullaje o que iban a capturar a los jóvenes, a veces ellos andaban en las calles. Entonces, ¿qué pasaban? Les tocaba que salir huyendo para que no las tomaran y formaran parte del ejército. Por eso están las patrullas de autodefensa civil que también fueron creadas por parte del ejército para poder ir aumentando en número y que formaran parte del ejército y combatir a la guerrilla.
Dice que se cerraron los espacios democráticos para la representación y expresión ciudadana. El poder se descentralizó y militarizó como nunca antes y la rendición de cuentas por parte del Estado acerca de su funcionamiento se canceló en su totalidad. Yo siempre les he comentado que nosotros fuimos todos gobernados hasta 1986, que se dio el primer gobierno democrático y que fue elegido un civil, Vinicio Cerezo, como presidente de la República. Antes de ese gobierno, nosotros solo eran gobiernos militares. La mayoría fueron coroneles, capitanes, todos eran militares. Nosotros estuvimos gobernados por mucho tiempo, hasta desde 1954, que inclusive Jacobo Armes era capitán del ejército también. Empezamos ahí por ser gobernados hasta 1986, que Vinicio Cerezo tomó el poder y fue el primer gobernante civil. Pero de todos modos la guerrilla seguía en su lucha porque se negociaran en el sentido de estar desprotegido, pues los campesinos y especialmente la clase campesina, que lo que perduró más fue el racismo. También se dio mucho y fueron perseguidos, por ejemplo, periodistas que no querían que se expresara ni se comunicara ningún tipo de acción, peor que fuera en contra del gobierno. Uno de los principales que estuvo luchando por nuestro país también fue el esposo de Ninette Montenegro. A él lo llegaron a sacar de su casa. Varias personas encapuchadas, dice, se lo llevaron. Y ella jamás volvió a saber de su esposo. Y cuentan que ella se encadenó a una puerta del Congreso pidiendo justicia y esclarecimiento por que apareciera su esposo. Nunca se supo y ella juró luchar por los beneficios del pueblo y se convirtió en una abogada. Y formó parte o siempre forma parte del Congreso por medio de la URNG, que fueron uno de los acontecimientos y que fueron las negociaciones en base a los acuerdos de paz. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque también era parte del conflicto, que todas las personas que protegían a las guerrillas también eran parte también de persecución, de fusilamiento. Entonces, uno de esos fue el esposo de esta diputada. Dice que el nivel de abuso a los derechos humanos siguió siendo muy alto y el ejército del derecho a la oposición política civil todavía sigue siendo una opción peligrosa. A finales de los años 80, las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, como el Grupo de Apoyo Mutuo GAN, formado en 1984, empezaron a presionar para instaurar una comisión de la verdad en Guatemala. Los años 90, por medio de una mayor participación política de los indígenas y un incremento en el número de ONG trabajando en distintos campos, tales como los derechos humanos o los derechos laborales. En el año de 1993, las organizaciones populares junto con el gobierno norteamericano, las instituciones financieras internacionales, el alto mando del ejército guatemalteco y el sector privado condenaron enérgicamente el intento de autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías y respaldaron el orden constitucional. Ustedes saben que Serrano Elías escribió un libro, no sé si se llama La Guayaba está buena. Él en ese libro pues narra que él quería lo mejor para el país y por eso le dieron el autogolpe de Estado, pero otra parte de la historia narra también de que él desintegró el organismo judicial, el legislativo, o sea, el orden constitucional lo quitó, o sea, el país estaba como en estado de sitio.
O sea, no teníamos justicia, no teníamos legisladores y él en sí estaba en el Palacio Nacional esperando el formar o reformar la Constitución. Entonces, a los magistrados que estaban en la Corte de Constitucionalidad en ese tiempo, se les alaba que sí tuvieran el suficiente gallardía para tomar en sí y darle el autogolpe de Estado a Serrano Elías y restaurar el Estado de Guatemala nuevamente a su Estado, porque ellos tomaron el poder y revolvieron nuevamente el poder legislativo y el judicial, el cual había depuesto Serrano Elías. Yo no les he estado hablando mucho de las masacres de Ríos Montt, las de 1982, porque va a llegar en su momento. Ahorita solo estamos dando a entender qué pasó, qué desencadenó el conflicto armado interno en Guatemala. Los asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Los asesinatos, desapariciones y demás violaciones a los derechos del pueblo y principalmente del pueblo indígena fueron los procesos más comunes durante 36 años que duró la guerrilla en Guatemala. Gran cantidad de niños y niñas fueron víctimas directamente de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales. Además, hubo un número de niños huérfanos y desamparados, especialmente mayas, mientras 1 de cada 4 víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos fueron mujeres. El racismo del Estado como doctrina de superioridad constituye un factor fundamental para explicar las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado son las realizadas por funcionarios públicos y agencias estatales, utilizando como justificación la doctrina de seguridad nacional y el anticomunismo. Se cometieron crímenes como el secuestro y asesinato de todo tipo de activistas, catalogados como subversivos, desapariciones forzadas y aplicación sistemática de la tortura. También se violó el derecho a la identidad étnica o cultural del pueblo maya. El Estado de Guatemala incurrió reiterada y sistemáticamente en violaciones, especialmente el derecho a la vida. La violación sexual de mujeres fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona. Como ustedes ven, el conflicto armado especialmente se desencadenó a partir de la tenencia y distribución de las tierras, que siempre fuimos gobernados y marginados por gobiernos tiranos, autoritarios, que lo vamos a ver en las causas nacionales del conflicto armado. Siempre tuvimos gobiernos dictadores que siempre beneficiaban y seguimos en el sentido de beneficiar a familias poderosas, terratenientes. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo cansado de tantas injusticias empezó a despertar, pero empezó a despertar también desde el momento en que el racismo, decía ahí, también, por ejemplo, se dio y empezó a despertar desde Alemania con Hitler, que vieron también que podían luchar contra sus intereses y poder, si se unían en grupos para poder luchar en contra del gobierno, del autoritarismo del gobierno, podían empezar a favorecer a los ciudadanos. De ahí también empezó que se quisieran unir y formar grupos de guerrilla en contra del gobierno. Mari, no sé si quiere aportar algo o de contar algo a todo lo que yo he dicho, porque usted pues sabe mucho sobre esto, ya ha leído. Mari, si me hace favor. Con lo que usted dijo del Che Guevara. El Che Guevara es no sé si ustedes saben de que hizo 2 viajes. Él tenía una moto que se llamaba, hasta hay una película, creo que se llama Diarios de motocicleta, y él tenía diarios y él sus viajes los documentaba en diario. Era así como un hippie que andaba, la moto se llamaba La Poderosa 2 y andaba con un abogado.
y en la Poderosa 2 recorrieron la mayor parte de Sudamérica y en su segundo viaje vino a Guatemala. Y en la época en que le dieron golpe de estado a Jacobo Arbenz Guzmán, él estaba aquí, pero en ese tiempo él no era, prácticamente no era nadie, él era un médico, y las personas guatemaltecas que fueron amigos de él cuentan de que era una persona que no se vestía bien, que andaba todo el tiempo así, no se echaba de ver que era médico, ¿va? Pero cuando se ponían a hablar con él se daban cuenta de que era muy bueno hablando. Y él estuvo aquí en Guatemala y él pues, le gustó mucho la forma de gobernar que tenía Arbenz. Y cuando le dieron golpe de estado a Arbenz, para él fue así como que una desilusión muy grande. Incluso aquí fue donde se le puso el apodo el Che Guevara, porque dice que Arévalo, se acuerda que Arévalo estaba viviendo en México, no, en Argentina. Argentina. Y a él lo buscaron los maestros porque dice que Arévalo escribió muchos libros, muchos textos patrióticos, y por eso es que los maestros lo conocían. Entonces los maestros le pagaron su boleto, lo trajeron a Guatemala y ellos le pagaron la campaña. Entonces cuando Arévalo vino aquí, como en Argentina dicen mucho che, así como que para todo mencionan la palabra che, que che, así todo, así como nosotros decimos vos, ellos dicen che. Y entonces a este Arévalo le pusieron el Che Arévalo. Y cuando estaba aquí el Che Guevara, le comenzaron a decir el Che Guevara, incluso su apodo aquí como que nació la leyenda. Y cuando Fidel Castro estaba en México y cuando pasó lo del golpe de Estado, el Che se fue para México y ahí se entrevistó con Fidel Castro, le contó lo que había pasado aquí en Guatemala. Entonces Fidel Castro aprendió de los errores de Arbenz para no cometerlos. Y cuando pasó lo de la Revolución Cubana, Fidel Castro invitó a Arbenz y a su familia a vivir en Cuba. Estuvieron viviendo allá, pero a pesar de que Cuba era revolucionaria y que le declaró la guerra a Estados Unidos, tomaron las mismas políticas que tomaron todos los países, porque a Arbenz en ningún país donde estuvo asilado se le permitió trabajar ni participar en vida política. Imagínate qué desesperante para él no poder trabajar desde que él salió de aquí de Guatemala y para que él que fue muy inquieto y tenía ideas y todo, no se le permitió participar ni en vida política ni trabajar. Y lo mismo pasó en Cuba. Y en Cuba dice que lo trataban muy bien, pero siempre lo ponían así como de ejemplo. Y mucha gente en Cuba le recriminaba el no haber luchado, porque él renunció. Y todos le decían que él tuvo que esperar hasta lo último, morir si era posible, pero defender sus ideales. ¿Va? Entonces para él fue muy decepcionante y al final como que lo usaron en Cuba como para decir así como que nosotros no somos Guatemala, ¿va? Para señalarle a Cuba de que Cuba no era Guatemala. Sí. Y no sé qué otra cosa era lo que... Con eso se dio porque como Arbenz y Juan José Arévalo beneficiaron a muchas familias con educación, con escuelas, con guarderías. Entonces todo eso vino a favorecer a la clase pobre, indígena. Y al ver que cuando ellos dos presidentes, para mí los mejores de Guatemala, Jacobo se fue y empezarnos a gobernar también militares. Entonces ahí se vio el descontento de la gente, que en vez de beneficiar a la clase indígena, campesinos, pobres, siempre se favorecía a las familias terratenientes. Empezó el descontento. Por eso Jacobo Arbenz se quedó en 1954 y parte de 1955, pero en 1960 se desencadenó la primer lucha que se hicieron los de la guerrilla contra el ejército y dejando más de 8,000 muertos. Entonces ahí se empezó a desencadenar el conflicto armado y duró 36 años hasta que se hicieron los acuerdos de paz. Mañana vamos a ver las causas nacionales por qué se desencadenó también el conflicto armado. Les voy a mandar un libro que se llama Memorias Nunca Más, escrito por el monseñor Gerardi, que por eso también fue muerto, porque él luchó bastante por el esclarecimiento histórico, dice, de los derechos humanos en cuanto a todas las violaciones, marginaciones que hicieron todos
los que nos gobernaron. Por ejemplo, Fernando Romeo Lucas García, que nos gobernó 1978 y 1982. Ríos Montt, que solo gobernó de 1982 a 1983, que este señor se proclamó automáticamente él como presidente, pero durante todo ese año que estuvo, fue la peor masacre que Guatemala pudo haber tenido y todos los muertos que sufrió durante este conflicto que él estuvo. Y mañana los vamos a ver. En 1983 a 1986 estuvo Oscar Humberto Mejía Víctor. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en las noticias yo tenía un compañero, Jorge Lucas Serna, que estaba defendiendo a su tío por estas masacres, por este genocidio que hizo Fernando Romeo Lucas García. Y ustedes mismos se van a dar cuenta qué masacres de los que hicieron contra la pobre gente indígena. Inclusive hubieron gente que venía del extranjero a querer ver todo lo que contaban y ellos mejor decían, vamos a Guatemala a ver si es cierto todo lo que se está viviendo allá. Inclusive estuvieron muertos extranjeros que se los llevaban por andar en las comunidades indígenas protegiendo a la gente. Entonces nos vemos mañana y feliz noche. Feliz noche, Lick. Ahí le mando